Buenas noches y bienvenidos a nuestra parroquia de Santa Elizabeth. Hoy celebramos el 19º domingo del tiempo ordinario. Como precaución para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, le pedimos que use su cubrebocas en todo momento mientras esté en la iglesia. También le pedimos que por favor considere recibir la comunión en la mano en lugar de la boca. Gracias por su entender. Por favor, quédese en su lugar hasta que los ministros de hospitalidad indiquen a qué línea dirigirse para la comunión. Esto nos ayudará a mantener la distancia necesaria para su seguridad. Gracias por su ayuda. Esta misa se ofrece por Filberto López por su cumpleaños y el eterno descanso del alma de Mónica Olivares. Favor de ponerse de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas tardes, todos aquí. Y también buenas tardes todos que guardan a la casa. Bienvenidos. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De mí.
Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre del Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación, y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación, y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación, y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos los subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquílense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor.
Amados hermanos y hermanas, nos encontramos en este domingo la invitación a entender un poquito esa jornada de fe que cada uno de nosotros tenemos que hacer en descubrir la grandeza de Dios. Hemos escuchado en el libro de los Reyes un poco de la historia del gran profeta Elías, que vivió un acontecer crítico de vida y que perseguido por la reina Isabel. Dios le invita a irse al monte Sinaí, ese monte donde Dios quiere que él se encuentre con él para que pueda empezar una jornada de redescubrir verdaderamente el rostro de Dios. Yo creo que este suceso es muy importante porque es un proceso que el ser humano tiene que hacer para descubrirlo. Por eso, Elías se introduce en este monte y en una cueva. Y Dios le dice, me voy a comunicar contigo. ¡Qué maravilloso! Porque Dios siempre está en comunicación con el hombre todos los tiempos. Dios se va acercando profundamente a esa historia humana. Por eso, en el primer lugar, en esa cueva donde se encuentra el profeta Elías, encontramos que Dios primero se viene en un viento huracanado. En el segundo lugar, Dios se viene en un gran terremoto y luego en un fuego. El profeta entiende que ahí no está Dios, porque a pesar de que son eventos grandes que se están dando, Dios no se manifiesta en circunstancias de terrores ni de miedo. Me gusta la atención de la palabra que dice que Dios se manifiesta en un viento como un murmullo. Es decir, nos está recordando cuando el Dios se manifiesta a través de la llegada del Espíritu Santo que inunda con un viento, una brisa suave. Dios verdaderamente se manifiesta en la suave brisa que lo va a llenar el corazón y le va a permitir vencer sus obstáculos y va a permitir que ahora en estos momentos de crisis en Israel, el profeta adquiere la fuerza necesaria para avanzar el mensaje de Dios. Dios lo eligió para que él proclamara, para que él llevara el mensaje a su pueblo y lo levantara de esa crisis. Por eso, la importancia hoy que entendamos, hay que ir buscando en el caminar la fe. ¿Cómo se presenta esto en el Evangelio de hoy? ¿Recuerdas que Jesús estaba en la montaña orando, comunicándose con Dios, hablando con Él? Estaba haciendo como este profeta esa jornada que el Padre quiere realizar en la figura de Él, lo que quería enfrentarlo. Por eso el Señor se separa y después de haber orado y de haber profundizado y de adquirir la fuerza del Señor, desciende del monte. En ese momento de descender, empieza a caminar en donde los discípulos se encontraban en la barca con dos cosas que a mí me llaman la atención. Primero, dice que el viento era demasiado fuerte y era contrario hacia donde ellos estaban navegando. En ese viento contrario, parecería que fuera el mismo viento huracán que estaba viendo el profeta Elías allá en el monte. Esa misma situación también la vemos en las olas. Dice que las olas eran tan fuertes que movían hasta tendían a hundir el barco.
Esto me llama la atención porque también Elías pensó en el terremoto, Dios se manifestaba. Por eso me gusta este texto de hoy porque las olas representan la acción de mal que tratan de hundir el proyecto donde Dios quiere realizar su obra en medio de sus discípulos. Lo más agradable es que Jesús empieza a caminar hacia ellos por el mar. Y cuando los discípulos lo ven, entran en una palabra que se conoce hoy en el Evangelio como terror. Es decir, como miedo. Es como los proyectos cuando uno tiene miedo frente a realidades que tienen que hacer y que no saben cómo caminar. Por eso gritaron con terror, es un fantasma, porque no entendían lo que sucedía. Interesante, el Señor les dice hoy y nos dice a nosotros, queridos hermanos, tranquilícense. Dios sé que todo tiene que ser en tranquilidad. En esta tranquilidad Jesús expresa algo que es muy importante a sus discípulos. No tengan miedo. El miedo paraliza. El miedo trae la duda al corazón del hombre. Pero manifiesta una palabra. No tengan miedo. Soy yo. Recordemos que estas palabras con las que le fueron dichas a Moisés en el monte Sinaí, cuando Dios infinitamente en el miedo que tenía Moisés, cuando le dice a Dios, no sé cómo decir la palabra, el Señor le dice, dile mi nombre, yo soy. Y de allí automáticamente su vida cambió, su vida se transformó, su vida se hizo en la misión verdadera. El Señor le encomendaba. Por eso también podemos ver esto en Pedro. Con qué tranquilidad y con qué seriedad le dice el Señor, déjame ir hacia ti si eres tú. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar entre las aguas. Es interesante, Pedro se llenó de la gran valencia de un niño. Tenía una fe profunda en ese momento, pero su raciocinio humano, cuando empieza a caminar entre las aguas, le hace dudar. Ese raciocinio lo lleva a hundirse. Pero eso, gritó una palabra, Señor, sálvame. Quiere decir que esa invitación importante para la vida nuestra. Señor, sálvame. Es una palabra que hoy todos de nosotros debemos repetir en el mundo, donde nos encontramos sumergidos en la crisis que vivamos. Señor, sálvanos. Por eso, el Señor en su bondad, cuando el hombre proclama en la oración, extiende su mano. Y al extenderla le dice a Pedro, hombre de poca fe. No era que Pedro no tenía fe. Pedro tenía fe, pero le faltaba todavía hacer más profundamente la jornada que encuentro con el Señor. Por eso, al final del texto, termina diciendo a los apóstoles, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Yo quiero que retrocedamos un poquito, porque hacer esta jornada significa que entrar en un proceso de hacer un estudio para poder encontrar ese don de Dios en nuestras vidas. Recordemos allá en el río Jordán, primera jornada, cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma.
aleteando como en el origen de la creación cuando era caos. El Espíritu aletea y desciende sobre Cristo y el Dios Padre dice, este es mi Hijo amado. ¡Qué expresión más maravillosa! Porque empieza a hacerse la jornada. Hace unos días atrás, la iglesia celebraba la transfiguración de Jesús. Y ahí decía claramente, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Quiere decir entonces que ese proyecto de Dios se va desarrollando, pero hoy concluye con una fase fundamental. Dice hoy verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Solo cuando vamos pasando por esas jornadas es que la comunidad empieza a encontrar ese camino verdadero de gracia de parte de Dios. No solamente decir, este es el Hijo de Dios, sino que soy Hijo de Dios. Y por ser Hijo de Dios, aunque a veces me falta la fe por el miedo o por la duda, Dios siempre me extenderá la mano para que yo encuentre en Él la fuerza para seguir caminando. No te desilusiones, amados hermanos. Escuchen por este mensaje. Llena tu corazón de paz. Inicia tu jornada porque Dios es amor. Y cuando Dios es amor, todos los obstáculos de la vida se embellecen por su misterio de gracia. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos nuestras súplicas ante la misericordia de Dios. Hermanos y hermanas, oremos con fe. Por los líderes de la Iglesia, ministros ordenados y laicos, por el Espíritu Santo de reconciliación en los corazones, roguemos al Señor. Por este país y todas las naciones del mundo, por sus esfuerzos
para lograr la paz y la justicia. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los trabajadores pobres, los ancianos y los que carecen de hogar, por salario justo, servicio médico y buen ambiente para trabajar. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los que han perdido a un ser amado, por los niños huérfanos de padre o madre y por los esposos que han perdido a su pareja. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por todos los reunidos ante la mesa del Señor y por quienes están imposibilitados para venir. Roguemos al Señor. Esta misa es ofrecida por Filiberto López y por el eterno descanso de Mónica Olivares. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Dios de rayo y de huracán, tú calmas nuestros temores y nos das la paz. Escucha las peticiones que elevamos hacia ti, inspirados por tu Espíritu. Concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso e Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. El Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por su inmolación. Quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos sus santos. Por suya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Joe, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que Alaba, Jerusalén, al Señor, porque te alimenta con lo mejor de su trigo.
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y pueden sentarse para los anuncios. Bienvenidos, feligreses y visitantes. Si están buscando una parroquia, les pedimos que consideren en oración a Santa Elizabeth. Las inscripciones para la formación en la fe están abiertas del 3 al 31 de agosto. Puede registrarse en línea o en persona de lunes a viernes en la Oficina de Educación Religiosa. Santa Elizabeth celebrará el sacramento de la confirmación para los estudiantes de secundaria el jueves 13 de agosto, y para los estudiantes de RCIA el 20 de agosto. El espacio es limitado. No habrá confesiones a las 6 por la tarde, ni misa a las 7 en ninguna de esas fechas. Entonces, 13 y 20 de agosto. Por favor, mantenga en los confirmandi en sus oraciones. Si está interesado en convertirse en católico, o si eres un adulto católico que nunca recibió sus sacramentos de primera comunión o confirmación, estamos a punto de comenzar una nueva ronda de clases para que se preparen para recibir sus sacramentos. Llame a la oficina o visite nuestro sitio web para obtener detalles sobre cómo registrarse. Si desea ayudarnos a desinfectar las bancas después de esta misa, si está interesado en ayudar, consulte a uno de los ministros de hospitalidad. Agradecemos su ayuda. Por favor, permanezca en su banco hasta que se retire fila por fila después de la misa. Esto nos ayudará a mantener una distancia social segura a salir de la iglesia. Gracias por su colaboración. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.